Nadie me regaló nada. Quiero que eso quede absolutamente claro desde el principio, porque todo lo que voy a contar después solamente tiene sentido si entienden de dónde vengo. No vengo de una familia con dinero, no vengo de una familia conectada con el mundo del motor. Vengo de Birmingham, de una casa donde cada libra se contaba 2 veces antes de gastarla, y donde la idea de que su hijo iba a dedicarse a las carreras de coches le parecía a todo el mundo, excepto a mí y a Rosanne, una completa y absoluta locura. Vendimos la casa, vendimos todo lo que podía venderse, empeñamos lo que no podía venderse, y cuando ya no quedaba nada más que empeñar, pedimos prestado sabiendo que si esto no funcionaba, no habría red de seguridad esperándonos abajo. Eso no fue valentía, fue desesperación canalizada en la única dirección que mi vida podía tomar. Y 72 años después de nacer en aquella casa modesta de Birmingham, me siento aquí, sabiendo que cada moretón, cada hueso roto, cada noche de insomnio y cada puerta cerrada en la cara valió la pena. Porque lo que vi durante mis años en la Fórmula 1 fue algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Vi grandeza, la vi de cerca, la sentí respirándome en la nuca a 300 kilómetros por hora. Y ahora me piden que elija a 5 pilotos entre todos los que enfrenté. Muy bien, pero antes deben entender algo sobre mí que explica por qué mi lista probablemente no se parecerá a la de nadie más. Yo no evalúo a los pilotos como los evalúa un periodista o un estadístico. No miro tablas de resultados ni porcentajes de victorias por carrera disputada. Evalúo a los pilotos basándome en algo mucho más visceral, en lo que sentía cuando estaban cerca de mí en la pista, en la presión que ejercían sobre mi concentración, en esos momentos donde miraba por el espejo retrovisor y reconocía un casco específico y algo dentro de mi estómago se tensaba automáticamente porque sabía que los próximos minutos iban a exigirme todo lo que tenía y probablemente un poco más. Empiezo con alguien que el mundo recuerda como un genio cerebral, un estratega frío, un calculador sin emociones. Yo lo recuerdo de otra manera completamente distinta. Alain Prost. La imagen pública de Alain siempre fue la del profesor, el tipo que nunca se ensuciaba las manos, el que ganaba carreras con la cabeza mientras los demás sudábamos sangre intentando ganarlas con el corazón. Es una imagen conveniente para los documentales y las narrativas simplistas. También es profundamente inexacta. Lo que yo vi compitiendo contra Alain durante años fue a un hombre extraordinariamente rápido que había aprendido a camuflar su velocidad dentro de una envoltura de aparente moderación. Esa moderación no era falta de velocidad, era velocidad administrada con una inteligencia tan superior que parecía algo diferente a lo que el resto de nosotros hacíamos. Voy a darles un ejemplo concreto, porque los ejemplos concretos valen más que 100 adjetivos. Gran Premio de Adelaida, 1986. Última carrera de la temporada. Yo llego liderando el campeonato. Nelson Piquet es mi compañero en Williams y también tiene opciones. Alain está tercero en la clasificación con su McLaren, matemáticamente vivo pero necesitando un resultado específico, combinado con desastres para Nelson y para mí. Todos saben lo que pasó. Mi neumático explota. Nelson entra a boxes por precaución. Y Alain, que había estado rodando en una posición aparentemente irrelevante, de repente hereda el liderazgo de la carrera y con él el campeonato del mundo. La narrativa popular dice que Alain tuvo suerte. Estaba en el lugar correcto cuando todo se derrumbó. Suerte, como si fuera un accidente. Excepto que no fue un accidente. Alain estaba exactamente donde necesitaba estar, porque había construido toda su temporada alrededor de la posibilidad de que algo así ocurriera. No predijo mi reventón. No tenía poderes mágicos. Lo que tenía era una comprensión profunda de que los campeonatos de Fórmula 1 no se ganan solamente siendo el más rápido. Se ganan estando disponible cuando los demás fallan. Y estar disponible requiere consistencia, requiere terminar carreras, requiere acumular puntos cuando la victoria no es posible. Requiere docenas de decisiones pequeñas y aparentemente intrascendentes que solamente adquieren significado cuando las miras en conjunto al final de la temporada. Alain tomaba esas decisiones mejor que nadie. Cada carrera era un capítulo dentro de una novela larga y él era el único que había leído el borrador completo antes de que empezara a escribirse. Los demás improvisábamos. Él ejecutaba un plan. Eso me volvía loco, absolutamente loco, porque yo soy un piloto instintivo. Mi arma principal siempre fue la agresividad controlada, la capacidad de atacar cada vuelta como si fuera la última, la determinación de exprimir cada milímetro de rendimiento del coche en cada momento. Y esa filosofía, que me funcionaba extraordinariamente bien en carreras individuales, era vulnerable frente a alguien como Alain que pensaba en escalas de tiempo mucho más amplias. Competir contra él me obligó a desarrollar una dimensión estratégica que no poseía naturalmente. No llegué a dominarla como él la dominaba. Probablemente nadie lo hizo, pero el mero intento de competir en su terreno me convirtió en un piloto más completo. Y eso, viniendo de alguien cuyo orgullo profesional no acepta fácilmente la superioridad ajena, es quizás el mayor cumplido que puedo hacerle.
El segundo nombre es el que más me cuesta pronunciar, sin que una oleada de emociones contradiga mi intención de mantener esto analítico y profesional. Ayrton Senna. No hay forma clínica de hablar sobre Ayrton. Lo he intentado muchas veces a lo largo de los años y siempre fracaso, porque Ayrton no era un piloto clínico, era una fuerza que alteraba las leyes normales de la competición simplemente existiendo dentro de un coche de carreras. Lo que recuerdo más vívidamente de competir contra Ayrton no es ninguna carrera específica, es una sensación. La sensación de que, independientemente de lo rápido que yo fuera en un fin de semana determinado, existía la posibilidad real de que Ayrton encontrara algo más, un recurso adicional, una décima escondida en algún rincón del circuito que el resto habíamos decidido que no existía. Una vuelta de clasificación que desafiaba lo que creías saber sobre los límites físicos de tu coche. Barcelona 1991. La carrera que todo el mundo cita cuando habla de nosotros dos. Y la citan con razón porque lo que ocurrió en aquella recta fue una de las experiencias más intensas de mi vida. Ayrton y yo rodando a más de 300 por hora separados por centímetros. Ni él ni yo cediendo espacio. Los coches tan cerca que podías sentir la turbulencia del otro alterando el comportamiento aerodinámico del tuyo. Cada fracción de segundo contenía la posibilidad de un desastre catastrófico. Y ninguno de los dos levantó el pie. La gente ve esas imágenes y piensa que estábamos locos. Quizás teníamos algo de locos, pero lo que realmente estaba ocurriendo era algo más matizado. Era una conversación sin palabras entre dos pilotos que se respetaban profundamente, pero que se negaban absolutamente a conceder la más mínima ventaja psicológica al otro. Ceder espacio en aquella recta no habría significado simplemente perder una posición en una carrera. Habría significado enviar un mensaje que decía, tú eres más valiente que yo. Y ninguno de los dos estaba dispuesto a enviar ese mensaje bajo ninguna circunstancia. Mónaco 1992 fue diferente, pero igualmente revelador. Yo tenía el Williams FW U14B, posiblemente el coche más dominante que ha existido. Lideraba cómodamente, todo estaba controlado. Y entonces, una parada tardía me puso detrás de Ayrton con neumáticos frescos y un coche claramente más rápido. Lo que siguió fueron las vueltas más frustrantes de mi carrera. Ayrton defendió cada metro de aquel circuito como si fuera territorio sagrado. No cometió un solo error defendible, no dejó un solo hueco explotable. Cada línea de defensa estaba perfectamente calculada. Cada frenada colocada exactamente donde necesitaba estar para eliminar cualquier posibilidad de adelantamiento. Terminé la carrera menos de un segundo detrás de él, golpeando el volante con una frustración que tardó horas en disiparse. Pero esa noche, ya calmado, lo que sentí fue algo completamente diferente a la frustración. Sentí un reconocimiento profundo de que acababa de presenciar una de las actuaciones defensivas más perfectas de la historia. Ayrton había hecho algo que solamente un puñado de pilotos en el mundo habrían sido capaces de ejecutar bajo esa presión. Y el hecho de que yo fuera el instrumento de esa presión me daba una perspectiva privilegiada para evaluar la magnitud de lo que había conseguido. Ayrton pertenece a una categoría aparte. No porque fuera perfecto, no lo era, sino porque su techo de rendimiento estaba situado en una altitud donde el oxígeno escaseaba para todos los demás. Podías competir contra él, podías ganarle en ocasiones, pero nunca podías estar seguro de que lo que habías visto era su límite real. Siempre existía la sospecha de que tenía algo más guardado, algo que solamente desplegaba cuando la situación lo exigía absolutamente. Esa incertidumbre era su arma más poderosa. No saber contra qué estás compitiendo realmente es mucho más intimidante que saber exactamente dónde está el límite de tu rival. El tercer nombre me lleva a mi propio garaje, al otro lado de la pared divisoria donde trabajaban mis mecánicos, al hombre que compartía conmigo exactamente el mismo coche, los mismos ingenieros, las mismas oportunidades, y que convirtió esa proximidad en una guerra que consumió energías que ambos habríamos preferido dedicar a ganar carreras. Nelson Piquet. Nelson y yo no fuimos amigos. Eso no es un secreto para nadie que haya seguido la Fórmula 1 en los 80. Nuestra relación fue tóxica durante buena parte del tiempo que compartimos en Williams. Los comentarios despectivos, las maniobras políticas dentro del equipo, las declaraciones a la prensa diseñadas para desestabilizar al otro, todo aquello fue real y sería deshonesto pretender que no ocurrió. Pero a mis 72 años he aprendido a separar la persona del piloto. Y el piloto que era Nelson Piquet merecía mucho más respeto del que yo estuve dispuesto a concederle durante los años de nuestra rivalidad activa. Nelson tenía 2 campeonatos mundiales antes de llegar a Williams. Eso significaba que cuando nos sentábamos juntos en cualquier briefing de equipo, él llevaba consigo una autoridad que yo todavía no poseía. No la exhibía de manera vulgar, no necesitaba hacerlo. Estaba ahí implícitamente, en la forma en que los ingenieros valoraban sus opiniones, en el peso que Frank Williams otorgaba a sus preferencias de setup, en la deferencia sutil
que todo el equipo mostraba hacia alguien que ya había demostrado 2 veces que podía ganar el premio más grande. Esa dinámica me enfurecía. No porque fuera injusta, era perfectamente lógica. Me enfurecía porque yo sabía que era tan rápido como Nelson, y necesitaba que todo el mundo lo supiera también. La única forma de demostrarlo era en la pista. Y en la pista, Nelson no era un rival fácil. Lo que hacía a Nelson tan difícil de superar era su inteligencia dentro del coche. No la inteligencia estratégica de Prost que operaba en escalas de temporada completa. Era una inteligencia más inmediata, más táctica. Nelson leía las carreras con una rapidez que le permitía tomar decisiones correctas en situaciones donde la información disponible era limitada y el tiempo para procesarla prácticamente inexistente. Sabía cuándo un neumático estaba a punto de perder rendimiento antes de que los datos del equipo lo confirmaran. Sabía cuándo un rival delante de él estaba empezando a luchar con su coche y cuándo era el momento exacto de presionar para forzar un error. Sabía cuándo una batalla por posición valía el riesgo del desgaste adicional y cuándo era mejor guardar los recursos para más adelante. Todo eso requería una capacidad de procesamiento bajo presión que yo, siendo honesto, no siempre igualaba. Mi fortaleza era la velocidad bruta y la determinación. La de Nelson era la gestión inteligente de esa velocidad para maximizar los resultados sobre distancias de carrera completas. La temporada de 1986 demostró trágicamente cómo nuestra rivalidad perjudicó a ambos. Teníamos el mejor coche, cualquiera de los dos debería haber sido campeón. En lugar de eso, nos destruimos mutuamente y Prost se llevó el título. Esa lección fue dolorosa, pero necesaria. Me enseñó que la rivalidad interna sin gestión adecuada es un arma que corta en ambas direcciones. Al año siguiente gané el campeonato. Pero incluso esa victoria estuvo marcada por la tensión constante con Nelson. No hubo celebración compartida. No hubo reconocimiento mutuo. Solamente la satisfacción privada de haber prevalecido en una batalla que me exigió todo lo que tenía. Hoy miro a Nelson con ojos diferentes, sin la ira, sin la frustración. Solamente con el reconocimiento tardío de que fue uno de los pilotos más completos contra los que competí y que nuestra rivalidad, por destructiva que pareciera en su momento, me obligó a alcanzar un nivel que probablemente no habría encontrado sin esa presión constante. El cuarto nombre sorprenderá a algunos, porque no pertenece a la Fórmula 1, sino a mi breve pero intenso paso por América, Emerson Fittipaldi. Cuando me fui a la IndyCar en 1993, después de que Williams decidiera no renovar mi contrato, aterricé en un mundo completamente diferente. Circuitos distintos, coches distintos, filosofías de carrera distintas y un grupo de pilotos que no me debían ningún respeto simplemente porque hubiera ganado el campeonato de Fórmula 1 el año anterior. En América tenías que ganarte cada centímetro de credibilidad desde cero. Emerson ya estaba ahí cuando llegué. Había dejado la Fórmula 1 muchos años antes, donde había sido bicampeón mundial, y se había reinventado completamente como piloto de IndyCar. Lo que encontré en Emerson fue algo que no esperaba. No un exiliado de la Fórmula 1 viviendo de glorias pasadas, sino un competidor en plena forma que había adaptado su enorme talento a las demandas específicas de las carreras americanas con una eficiencia que resultaba admirable. La primera vez que compartí pista con él en un óvalo, entendí inmediatamente que Emerson poseía algo que yo todavía no tenía. Una comprensión instintiva del equilibrio entre velocidad y gestión aerodinámica en condiciones de tráfico denso a velocidades sostenidas que superaban los 350 km por hora. En los óvalos no puedes simplemente ser rápido. Necesitas entender cómo el aire sucio del coche de delante afecta tu aerodinámica. Necesitas saber cuándo acercarte y cuándo mantener distancia. Necesitas calcular el momento exacto del adelantamiento con una precisión que no permite segundas oportunidades, porque un error a esas velocidades no termina en un trompo inofensivo. Termina en un hospital, o peor. Emerson dominaba todos esos matices con la naturalidad de quien los ha interiorizado a través de miles de vueltas de experiencia. Y lo hacía a una edad donde la mayoría de los pilotos ya se han retirado cómodamente. Lo que aprendí de Emerson fue la importancia de la adaptabilidad. Un campeón de verdad no es prisionero de una sola categoría ni de una sola forma de competir. Un campeón de verdad toma su talento fundamental y lo reconfigura para funcionar en cualquier entorno que las circunstancias le presenten. Emerson lo había hecho al pasar de la Fórmula 1 a la IndyCar. Yo intenté hacer lo mismo cuando gané las 500 millas de Indianápolis en mi primera temporada completa. Y una parte significativa de ese logro se la debo a lo que observé y aprendí compitiendo contra Emerson durante aquellos meses. El quinto y último nombre cierra mi lista con alguien que representaba el futuro. Alguien cuya llegada a la Fórmula 1 me confirmó que mi generación estaba siendo reemplazada por una nueva estirpe de pilotos que harían las cosas de manera fundamentalmente diferente.
Michael Schumacher. Compartí las 3 últimas carreras de la temporada 1994 con Michael cuando volví brevemente a Williams. Y la última de esas carreras, el Gran Premio de Australia en Adelaida, resultó ser mi última victoria en Fórmula 1. 3 carreras. Eso fue todo el tiempo que coincidí con Michael en la pista. Pero esas 3 carreras fueron suficientes para comprender con claridad absoluta que la Fórmula 1 estaba entrando en una era completamente nueva. Lo que vi en Michael durante aquellos 3 fines de semana fue la combinación más completa de habilidades que había presenciado en un solo piloto. Velocidad pura comparable a la de Ayrton, inteligencia táctica comparable a la de Prost, resistencia física que superaba a la de prácticamente cualquier otro piloto de la parrilla, capacidad de trabajo con los ingenieros que establecían nuevos estándares de profesionalismo, y una ambición tan descarnada que alteraba el comportamiento de todos los que entraban en contacto con ella. Adelaida 1994 fue la carrera que definió públicamente la temporada, la colisión entre Michael y Damon Hill, que decidió el campeonato. Pero mientras el mundo debatía sobre la intencionalidad de aquella maniobra, yo crucé la meta en primer lugar por última vez en mi carrera de Fórmula 1. Una victoria agridulce conseguida en medio de una controversia ajena que robó prácticamente toda la atención mediática. Pero lo que me quedó de aquella carrera, más allá de la victoria, fue la certeza de que Michael Schumacher iba a dominar la Fórmula 1 durante los años siguientes de una manera que pocos anticipaban. Y no me equivoqué. 7 campeonatos mundiales, 91 victorias, una era de dominio que reescribió todos los récords del libro. Michael representaba la profesionalización absoluta del piloto de Fórmula 1. Antes de él existían pilotos extraordinarios que complementaban su talento con mayor o menor dedicación profesional. Después de él, la dedicación profesional obsesiva se convirtió en un requisito no negociable. Cambió las reglas del juego para siempre. Y cada piloto que ha llegado después, Hamilton incluido, opera dentro del marco que Michael estableció. 5 pilotos: Prost, Senna, Piquet, Fittipaldi, Schumacher, cada uno distinto, cada uno extraordinario a su manera. Cada uno responsable de haberme empujado hasta rincones de mi capacidad que no habría descubierto sin la presión que ejercían. A los 72 años miro hacia atrás y veo una carrera que no debería haber existido. Un chico de Birmingham sin dinero ni conexiones, que de alguna manera terminó ganando el campeonato del mundo de Fórmula 1 y las 500 millas de Indianápolis. Si lo escribieras como ficción, nadie se lo creería. Demasiado improbable, demasiado cinematográfico, pero ocurrió. Y lo que lo hizo posible, además de la obstinación suicida que Rosanne y yo compartíamos, fueron los rivales. Porque un campeón sin rivales dignos es simplemente un hombre rápido en un coche rápido. Lo que te convierte en campeón de verdad son las personas que intentan impedírtelo con toda su alma. Las personas que te obligan a encontrar algo dentro de ti que no sabías que existía. Las personas que convierten cada domingo en una prueba existencial donde lo que está en juego no es solamente un trofeo, sino tu propia definición de lo que eres capaz de conseguir. Mis 5 rivales hicieron eso por mí. No siempre de manera amable, no siempre de manera justa, pero siempre de manera real. Y esa realidad, con toda su dureza y toda su belleza, es lo que conservo con más cariño de toda mi carrera. Los coches se oxidan, las clasificaciones se olvidan, los récords caen. Lo que permanece es el recuerdo de haber mirado por el retrovisor y haber visto a alguien extraordinario persiguiéndote. Alguien que te negaba el lujo de la mediocridad simplemente estando ahí. Eso es la Fórmula 1. No los trofeos, no las estadísticas. El retrovisor, siempre el retrovisor. Si llegaron hasta aquí, si algo de lo que dije resonó con ustedes, aunque sea mínimamente, háganme un favor. Suscríbanse a este canal, no por compromiso, porque lo que viene después vale la pena. Hay historias esperando que todavía no se han contado. Rivalidades que la gente ha olvidado y que merecen ser recuperadas. Pilotos cuyos nombres están desapareciendo de la memoria colectiva y cuyas hazañas merecen seguir vivas. Todo eso lo traemos aquí semana a semana. Denle a la campanita, compartan esto con alguien que entienda que las carreras son más que coches dando vueltas. Y vuelvan, porque la próxima historia es de las que se quedan con uno durante mucho tiempo. Nos vemos pronto.